Buenos días para todos, para todas. En la clase de hoy nos vamos a dedicar a hablar de la forma sonata. La forma sonata, eh, digamos que es una de las más prestigiosas formas de hacer música en el clasicismo, pero hay buena tela que cortar alrededor de la idea de forma sonata y vamos entonces a compartir algunas ideas y hacer algunos análisis sobre este tema. Todavía nuestra formación está muy centrada en la forma sonata. Ustedes todavía hacen sonatas cada rato, tocan sonatas dentro de su repertorio y los compositores les toca hacer forma sonata dentro de sus procesos formativos en muchos conservatorios del mundo todavía. Es decir, es una forma muy vigente y que tiene mucho sentido estudiarla. Muy bien, entonces vamos a decir varias cosas sobre la forma sonata. La primera, uno puede referirse a la sonata de dos maneras. La sonata como género, por ejemplo, una sonata determinada como la que el 545 de Mozart en do mayor, que tiene tres movimientos, etc. La sonata como género. Pero también puede referirse a la sonata como la estructura particular de un movimiento y por eso le decimos forma de primer movimiento de sonata, o también le decimos forma de allegro de sonata. Y desde esa perspectiva es que la vamos a estudiar en este momento, como una forma determinada que se usó muchísimo, se sigue utilizando porque todavía hay compositores que les da eventualmente por hacer sonatas, o profesores de composición que les da porque sus estudiantes hagan sonatas. Y digamos, mm, inspiró muchos desarrollos a lo largo del desarrollo de la música académica. Aquí también hay que decir algo que vale la pena comentar, y es que la forma sonata es una forma en la que se puede modular para todas partes, en la que se va a hacer un uso extensivo de procedimientos de modulación. Ahora vamos a ver por qué. Y eso fue una posibilidad que abrió la creación de los sistemas temperados. No el sistema temperado que nosotros utilizamos ahora, que es el sistema de la raíz doceava de 2, que cada frecuencia es la anterior multiplicada por la raíz doceava de 2 para subir un semitono, sino otros sistemas de temperamento que hubo antes que el sistema de temperamento igual de la raíz doceava de 2. Lo importante es que todos esos sistemas de temperamento permitían modular para donde uno quisiera. Y entonces empezó a aparecer música que tenía esas características de estar modulando permanentemente. Entonces, la forma sonata se desarrolló principalmente durante el periodo clásico, continuó siendo utilizada en periodos posteriores. Típicamente la vamos a encontrar en el primer movimiento de sonatas, sinfonías, conciertos y músicas de cámara. Este tipo formal se encuentra con mayor frecuencia en el movimiento allegro inicial de las sonatas clásicas. ¿De dónde viene la forma sonata? Viene de la forma binaria. Ustedes seguramente recuerdan en estructuras 2 que vieron estas formas binarias y había una específicamente de ellas. Recuerden que la forma binaria tiene dos partes que en inglés se llaman reprise. Había una específicamente de esas que tenía unas características que empiezan a conectarse con la historia de la forma sonata, que era la rounded binary, es decir, la forma sonata, perdón, la forma binaria redondeada, si quisiéramos pues como tratar de aventurar una traducción, porque tampoco es que funcione muy bien la traducción. Entonces, esta forma binaria tiene sus dos reprises. El primero tiene un tema A1 y un tema A2, va de primero a quinto grado y se repite. Y el segundo tiene un tema B, es decir, algo que no está conectado temáticamente con lo que acaba de pasar, que arranca en cualquier tonalidad. Eso es lo que significa esta X en el cifrado. Ponerlo más grandecito para que ustedes lo vean. Y va hacia el quinto grado. Y luego una parte que junta sobre el primer grado el A1 y el A2. Eso empieza a evolucionar a la forma
sonata como la conocemos hoy. Entonces el tema A1 se convierte en el tema primario, se agrega una transición para hacer una modulación, si es una tonalidad mayor, normalmente al quinto grado, si es tonalidad menor, normalmente al tercer grado, es decir, al relativo, puede haber otras variantes. Y luego la A2, que tiene un tema secundario y un proceso cadencial de cierre, es decir, una cadena de gestos cadenciales, como lo dice Francolí. Este grafiquito está tomado de Francolí, pero yo lo pintarrajeé con todos los colores para hacerlo un poco más claro. La parte B, que veíamos en ese diseño binario, va a evolucionar hacia lo que llamamos desarrollo. ¿Y qué pasa con el desarrollo? Modula, armónicamente se va para áreas inestables y el material temático de A1 y A2, ahí está la primera diferencia con esa forma binaria, se va a empezar a remodelar, explotar, desarrollar, cambiar, construir cosas nuevas a partir de. A veces, al final de este desarrollo, hay una partecita que se suele llamar retransición, es como una especie de prolongación de la función de dominante. Y después llega lo que equivalía a A1 más A2 en la forma binaria. Entonces tenemos que esa A1 más A2 va a ser un puentecito, va a tener el A1, el A2, es decir, llamamos recapitulación, es decir, el tema primario, el tema de transición, el tema secundario y el tema de cierre, igualito que como lo hicimos en la exposición, pero con una diferencia, que aquí vamos de primero a primero, es decir, tanto el tema primario como el tema secundario están en la tonalidad principal. Hay que decir que la forma sonata es también una consecuencia indirecta de el pensamiento filosófico de la Ilustración francesa, donde se empieza a dar un privilegio absolutamente contundente a la razón. Ya no es Dios el que rige el destino de los hombres, sino la razón, la que puede hacer un mundo diferente y habitarlo de una manera distinta y construir un contrato social para que todos podamos vivir y construir estados-nación, etcétera. Todo eso viene de la mano de la razón. Y la sonata es una forma completamente emparentada con la idea de la razón. Empezando por lo siguiente, es un conflicto entre tonalidades, un tema en tonalidad principal y un tema en otra tonalidad que suele ser el quinto grado, que se resuelve en la reexposición cuando las dos tonalidades vuelven a ser la tonalidad principal. Es decir, es una pelea que se resuelve por medio de la razón. ¿Y dónde está la argumentación, el alegato para resolver esa pelea? En el desarrollo. Entonces, piénselo como un caso jurídico, como un caso de derecho. Se plantea una situación, hay un alegato alrededor donde todos son interrogados, defendidos, atacados, etcétera. Ese es el desarrollo. Y al final sale triunfante la tonalidad, que es la protagonista de las formas sonata. Si lo vemos un poco más desglosado, y vamos enseguida a escuchar un ejemplo, que es el 309 de Mozart, que nos lo trae en la antología el señor Francolí, enseguida lo abrimos, vamos a tener entonces ampliado el mismo diagrama que veíamos hace un rato. Vamos a encontrar un tema principal 1, que se repite, un tema principal 2, una transición hacia el quinto grado, veníamos en do mayor, vamos hacia el quinto grado, que es sol mayor, a través de la interdominante, quinto del quinto, quinto, aterrizamos en sol mayor. Ahí vamos a hacer un tema secundario 1, un tema secundario 2 y una conclusión, una cadencia. Recuerden lo que les decía sobre los temas, se puede aplicar también a la idea de conjuntos de temas. Es decir, el tema primario puede ser un tema o puede ser una colección de varios temas. Lo mismo, el tema secundario puede ser uno o varios temas secundarios. Luego viene el desarrollo. ¿Qué pasa en el desarrollo? Esta primera parte del desarrollo, el desarrollo es completamente libre, el compositor decide qué hacer allí. En esta primera parte, Mozart decide
trabajar sobre el tema 1, sobre el primer tema, y se va por las tonalidades de sol menor, re menor, y luego se va para otra parte del desarrollo donde pasa otra vez sobre el tema P1 por la menor, sol menor, do mayor, la menor, y luego hace una especie de pasaje conclusivo sobre do mayor y se va a una falsa recapitulación. ¿Qué es la falsa recapitulación? Es una recapitulación, es decir, vuelve a dar la idea de que el amague, el conato, de que va a hacer la reexposición, tema principal 1, tema principal 2, etcétera, etcétera, pero realmente no lo hace y no está en la tonalidad principal. Miren que aquí está en sol mayor, aterriza en sol mayor. Luego hace una retransición y ahí se hace la recapitulación. Y el esquema de la recapitulación va a ser el que ustedes tienen aquí arriba. Exactamente igual, solo que está todo en do mayor. No va de primero a quinto y de quinto a primero, sino de primero a primero. Muy bien. Entonces, esta estructura básica tenemos que tiene la exposición, que tiene unos temas principales, el primer tema o el primer grupo de temas en la tonalidad principal y el segundo tema o grupo de temas en la tonalidad contrastante. Si es mayor, suele ser el quinto grado, si es menor, suele ser el tercer grado. Luego sigue el desarrollo, donde se hace una elaboración sobre los temas. Allí tenemos el conflicto prendido porque estamos en la parte de mayor inestabilidad tonal, donde el compositor aprovecha no solo para desbaratar, fragmentar y reconstituir los temas o fragmentos de los temas, sino para pasar por un montón de tonalidades y mostrar su habilidad para hacer ese camino modulante, interesante y correcto desde el punto de vista de la armonía. Y algunas veces en el desarrollo el compositor aprovecha para poner nuevo material temático. Luego viene la recapitulación. En la recapitulación hacemos lo mismo en la exposición, solo que el tema principal y el tema secundario están en la tonalidad principal. Y a veces hay algunas modificaciones, sustanciales o no. Por ejemplo, el modelo de acompañamiento podría variar. Podría ser que el compositor en la exposición utilizara para el tema bajo Alberti, pero en la recapitulación utilizara acordes tenidos o un contrapunto o cualquier otra cosa. Muy bien. Vamos entonces a hacer la audición de esta sonata que es el 309, que es el 25 de la antología. Entonces, por aquí les tengo en el curso de Moodle, para que sepan que está allí, el enlace a los ejemplos de la antología de Francolín. Vamos a abrir aquí dos cosas. La primera es esta. Aquí podemos encontrar entonces la antología. Y en la antología nos vamos a buscar el MP3 de el 25. Sonata, que es el 309. Listo, ahí la tenemos lista para escuchar. Y vamos también a abrir, este sí lo voy a abrir por aquí localmente para que no se demore mucho. El Workbook y antología. Workbook en Anthology. Aquí lo tenemos y nos vamos al 25. Muy bien. Entonces primero hagamos una revisión así muy rápida de esta partitura. Ahí yo señalé cada uno de los temas para hacerlo más claro. Entonces tenemos el primer tema que arranca acá, una repetición de ese primer tema, una repetición que tiene algún cambiecito, pero básicamente es lo mismo. Luego el segundo tema, ese segundo tema termina con una cadencia auténtica perfecta. Luego hay una transición para llegar al sol mayor. Transición es todo esto, miren qué largo. Y termina con algo que se suele llamar la cesura medial. Es muy normal en esas sonatas clásicas que haya un silencio para terminar esa primera parte de la exposición antes del tema secundario.
Luego nos vamos al tema secundario, aquí arranca con esta transicióncita pequeñita y empieza el tema secundario aquí pintado de naranjado. Y hay un tema de cierre adicional que puso Mozart y viene el desarrollo. En el desarrollo entonces se va a quedar en sol menor, estos primeros 4 compases. Miren que esta idea está basada, lo voy a devolver por allá arriba, en el tema principal. Es lo mismo, pero tratado de manera diferente. Y se va en sol menor. Luego, en re menor, toma ideas del tema secundario. Luego vuelve otra vez una idea basada en el tema primario, otra vez en re menor. Luego hace una secuencia y esa secuencia lo lleva a un tema de cierre. Viene la falsa recapitulación. ¿Por qué falsa? Porque no es completa normalmente, pero sobre todo porque no está en la tonalidad principal. Luego una retransición, es decir, un pasaje de puente o de transición. Recuerden las funciones estructurales de la forma sobre las que estuvimos hablando. Y nos vamos a la recapitulación, en la cual los temas principal y secundario son tratados en la tonalidad principal. ¿Y algo más que decir? Vamos a escucharla. Ay, me fui por allá al principio del libro. Disculpen un segundo. Bueno, aquí estamos y vamos a escucharla. ¿Qué pasó aquí? Viene el desarrollo.
Los invito a pensar en varias cosas. La primera, cómo esta tonalidad principal cierra la obra de manera triunfal, como va a suceder en casi toda la música del periodo clásico, una cadencia exagerada donde se reitera, mire que llegamos a do mayor, la tonalidad principal, oígala pues, vea que ahí está. Es un gesto cadencial amplio y a veces exagerado, hasta cansón, hasta cantaletoso, pero forma parte de esa idea de presentar triunfante la tonalidad como una forma de mostrar la resolución del conflicto. Observen también los cambios que el compositor hace en cada uno de los temas y básicamente una diferencia que tenemos con lo que habíamos estudiado hasta hoy en las formas contrapuntísticas, o dos diferencias. La primera diferencia, las formas contrapuntísticas que estudiamos, el canon, la invención y la fuga, son formas monotemáticas, es decir, están basadas en una sola idea musical. Podríamos poner como una excepción, por ejemplo, la doble fuga que escuchábamos en la clase pasada, pero en general la fuga, la invención y el canon son formas monotemáticas. Y la segunda, que esas formas eran imitativas, es decir, estaban basadas en el contrapunto y en la idea de imitar secciones que se acababan de escuchar, y esto está más basado en la armonía que en el contrapunto. Claro, eventualmente hay imitaciones. Por ejemplo, observen este pasaje de la mano izquierda que se responde con este pasaje de la mano derecha, que son más o menos lo mismo, solo que están utilizando un procedimiento que se llama reducción interválica. Algunos intervalos están más pequeños, pero miren que está imitando. Mano izquierda la imita a la derecha, mano izquierda la imita a la derecha, pero no es una obra completamente imitativa. Por ejemplo, esto que sigue acá es una textura de melodía acompañante. Hay un tipo de arpegio que se suele llamar entre el mundo del piano el bajo Alberti, porque un compositor de apellido Alberti lo utilizaba tanto que pasó a llamarse así, pero esto es una textura absolutamente melódica, de melodía con acompañamiento. Muy bien. Devolvámonos entonces acá a la presentación y sigamos hablando de la forma sonata. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. No preguntas. Bueno, está bien. Entonces, seguimos adelante. Una cosa importantísima que siempre hay que decir y es que cuando nos pongamos a estudiar más juiciosamente muchas formas de primer movimiento de sonata, nos vamos a dar cuenta que la teoría no siempre casa con la realidad, porque esto se pensó de una manera muy generalizada. Pero además, miren lo que les escribí acá. La forma sonata, tal como se la conoce generalmente, estriba más o menos en aquellos procedimientos compositivos de Beethoven, que fueron más útiles en el siglo XIX y que podían ser imitados con más comodidad y el menor peligro posible de hacer un disparate. Entonces fueron algunos alumnos de Beethoven y gente cercana a Beethoven, enseguida revisamos quiénes, entre ellos Carl Czerny, que fue el discípulo directo más querido y más importante de Beethoven, los que plantearon esto, pero sobre todo como una idea de método de composición, es decir, no para comprender la música del periodo clásico, sino para enseñarle a la gente a componer como Beethoven. Entonces es una generalización del estilo de Beethoven, de hecho, de cierta parte de la historia del estilo de Beethoven, y no una generalización del clasicismo. Y está pensada no para comprender la música de ese periodo histórico, sino para entrenar compositores. Sin embargo, terminamos utilizándola para comprender la música de todo el periodo histórico de la práctica común, lo que resulta un error porque nos vamos a encontrar que no coincide con la teoría y entonces nosotros no aprendemos la teoría y revisamos que la mayoría de sonatas del mismo Beethoven, pero también de Mozart, de Haydn y de otros tantos compositores de la época, distan demasiado de esa teoría. Muy bien.
El método consistente en definir una forma a base de tomar como modelo las obras de un compositor famoso está bastante desacreditado hoy en día. Dice Rosen, que es el autor de un libro, uno de los libros en los que me basé para construir este texto, que tiene un librito que se llama Las formas de sonata. Y ese librito se centra mucho en una crítica de eso que está aquí en este recuadrito, la manera en donde surgió el término y cómo se utiliza. Bien, hagamos una recapitulación. Estamos hablando de la forma sonata, pues hagamos la clase en forma sonata. Y vamos a volver entonces a resumir rápidamente, después de haber escuchado la obra, qué pasa en esos 3 momentos de exposición, desarrollo y recapitulación. Entonces, en la exposición se presentan los temas principales de la pieza, generalmente en 2 grupos temáticos contrastantes. El primer grupo suele estar en la tonalidad principal, el segundo grupo temático se presenta en una tonalidad contrastante, habitualmente la dominante si estamos en modo mayor o el relativo si estamos en modo menor. El desarrollo. En el desarrollo se elabora y exploran los temas presentados en la exposición. Está caracterizado por la inestabilidad tonal, la fragmentación temática y la mayor tensión dramática. Ahorita vamos a compararlo un poco con las formas narrativas en la literatura y en el cine y nos vamos a dar cuenta que si hablamos de una estructura de iniciación, nudo, desenlace, el nudo es cuando todo el mundo pelea y pasa lo que va a pasar. Más complicado es el momento de mayor tensión dramática que coincide entonces con nuestro desarrollo. Y puede incluir nuevo material temático o centrarse exclusivamente en los temas de la exposición. La recapitulación. Entonces repite el material de la exposición con modificaciones. ¿Cuál modificación? Principalmente respecto a la tonalidad. Se queda en la tonalidad principal. El segundo grupo temático se presenta ahora en tonalidad principal, resolviendo la tensión tonal. Puede incluir modificaciones sustanciales o no del material original. A veces esas modificaciones son pequeñitas. No sé si se dieron cuenta con la sonata que acabamos de escuchar, con el movimiento que acabamos de escuchar, que una vez presenta el tema con la mano derecha haciendo la melodía y la mano izquierda haciendo un bajo alberti para el acompañamiento. Y luego lo hace al revés, la mano izquierda hace la melodía y el acompañamiento lo hace la mano derecha. Son ese tipo de modificaciones, a veces sutiles, las que se utilizan, por ejemplo, en una recapitulación. Puede haber elementos adicionales. Por ejemplo, en la Patética, una sonata muy importante de Beethoven, hay una introducción, una sección lenta que precede a la exposición. No siempre se utiliza, es raro, pero sucede. Y la coda, una sección conclusiva que sigue a la recapitulación, a menudo reelaborando material previo. A veces esa coda es una especie de pequeño desarrollo y a veces toma un protagonismo bastante relevante. Recuerden que cuando hablamos de forma sonata podemos poner como ejemplo sonatas, pero también conciertos, sinfonías, etc. Y un ejemplo de una de esas codas que se roba el protagonismo de la manera más fuerte es la Quinta Sinfonía de Beethoven, donde hay una coda tremendamente larga que básicamente constituye un segundo desarrollo, pero en el lugar donde está es una coda. Entonces recuerden las funciones estructurales de la forma. Ya no estamos hablando de una coda que tiene esa función de finalización solamente, sino de finalización, desarrollo. Como cuando uno se despide y dice, bueno, pero antes de irme tengo otras cositas que decir. Y a veces esas otras cositas que decir se convierten en el discurso mismo. Entonces son codas, señoras codas, que tienen un protagonismo muy importante. Bien, la forma sonata tiene raíces históricas en varias otras formas. Ahora hablamos de la forma binaria. La forma binaria es típica de la música barroca, especialmente en las suites de música para danzar, en las danzas del barroco. La forma ritornello, que se utiliza en los conciertos del barroco, que influyó mucho en la forma sonata. La ópera italiana, que utilizaba el aria da capo, y ese aria da capo está conectada con la forma binaria. La sinfonía preclásica, acuérdense del estilo galante y de la escuela de Mannheim, donde empezaron a explorar con mucha fuerza la idea del contraste temático y el desarrollo motívico. Las sonatas de Scarlatti
son sonatas en un solo movimiento, pero que ya empiezan a tener algunos aspectos de esta forma clásica de sonata. Y el estilo sensible de Carl Philipp Emanuel Bach y otros compositores alemanes posteriores a Bach, empezó a trabajar con estructuras más sensibles, más flexibles y más expresivas este asunto de la forma pre a la forma sonata. Variantes. Pueden pasar muchas cosas distintas en la forma sonata. Miremos algunas de ellas. Aquí están resumiditas en este dibujito que les hice. La forma sonata sin desarrollo. Al compositor no le puso desarrollo y es una cosa que suele suceder. La forma sonata con la exposición repetida, es decir, la exposición se repite íntegramente antes del desarrollo. La forma sonata cíclica, donde los temas de movimientos anteriores vuelven a aparecer en movimientos posteriores. La doble exposición, que se utiliza mucho en los conciertos. La sonata con 3 temas en lugar de 2. La sonata con desarrollo fugado, es decir, una sección que tiene una fuga o un fugato y forma parte del desarrollo de la sonata. La sonata truncada o abreviada omite alguna de las secciones principales. Podría no tener alguna, alguna de las 3 secciones principales de las que estamos hablando. Y la sonata con recapitulación invertida, en la que el compositor tenía ganas de jugar y entonces presenta el tema principal y el tema secundario en la reexposición, empezando por el tema secundario y terminando con el tema principal. Bien, hablemos un poquitico de la historia de esa forma sonata como teoría y revisemos rápidamente 3 antecedentes. El primero, Antoine Reicha, es el que en un tratado de composición empieza a definir la forma sonata como una estructura tripartita. Todavía no le pone ese nombre. Y introdujo el término grand coupe binaire, gran forma binaria, para describir la forma sonata. Es decir, no le llamó todavía sonata, la llamó gran forma binaria. Desde la perspectiva de Rosen, que es el autor en el que más me estoy basando, él dice que él es un puente crucial entre la práctica compositiva del siglo XVIII y las teorías más desarrolladas del siglo XIX. Sin embargo, dice que su descripción, lo que logra describir de la forma sonata, todavía es muy rudimentario. Viene otro autor muy importante, que es Adolfo Bernhard Marx. Este señor, en un libro de composición, proporciona una de las primeras descripciones más detalladas y sistemáticas de la forma sonata y introdujo este término en alemán, Sonate Hauptsatzform, que es forma de movimiento principal de sonata. Él fue el que le inventó el nombrecito de forma de primer movimiento de sonata. ¿Qué dice Rosen sobre Marx? Que se fue más allá de la simple descripción, tratando de explicar el propósito dramático y expresivo de la forma sonata. De pronto se le fue inclusive la mano respecto a eso. Rosen lo critica fuertemente en ese sentido y critica que además esta teoría de Marx imponía una rigidez muy fuerte que no correspondía con la práctica real de los compositores. Miren que ahí se empieza a desbaratar la idea, es que ellos están bregando a describir, es Beethoven, pero están diciendo que van a describir todo el periodo con relación a cómo trabajaba Beethoven. Ahí es donde la cosa empieza a flaquear. Carl Czerny, los que son pianistas entre ustedes seguramente recuerdan un método de Czerny que se llama la escuela de la velocidad, es uno de los precursores de la didáctica del piano y además uno de los grandes, quizás el más importante discípulo de Beethoven. Él escribió un librito que se llamaba School of Practical Composition y allí ofrece una descripción de la forma sonata basada en su propia experiencia como pianista y como compositor. Y proporciona en ese libro varios ejemplos prácticos y variaciones de la forma sonata. ¿Qué dice Rosen de este señor? Aprecia la flexibilidad del enfoque, que reconoce múltiples variantes en la forma sonata, sin embargo dice que a veces hace una excesiva categorización tratando de clasificar cada variación posible de la forma. Y resulta que las variaciones son tantas como compositores existen y tantas como cambios en el estilo mismo de los compositores existen. Es decir, una forma que puede variar de todas las maneras
imaginables. Piensen en que la podríamos comparar como una especie de caleidoscopio. Un caleidoscopio tiene siempre las mismas piedritas adentro y el mismo triángulo de espejos, el mismo prisma de espejos, es decir, todas las figuras que se ven allí están basadas en la misma idea, pero son tan variadas y además infinitas que podría decirse que son diferentes figuras y olvidarse de que vienen del mismo caleidoscopio. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué dice Rosen en un análisis ya crítico de todo esto? La evolución de la teoría, desde Reicha hasta Cherny, pasando por Bernard Marx, las limitaciones de esta teoría, la importancia de entender esto en su contexto histórico, es decir, esto que yo les estoy resaltando a ustedes, ojo con la forma sonata, que no es lo que nos dijeron que era, porque básicamente es un análisis de unos compositores sesgados en la obra de Beethoven y con un propósito pedagógico y didáctico más que un propósito musicológico. Y el impacto en la composición, estas prácticas de definir la sonata y estas teorías tuvieron un impacto muy fuerte, no solo en la composición, sino en la didáctica de la composición, es decir, la forma como los profesores formaban a los compositores. Y hace también Rosen una crítica muy fuerte a la rigidez con la que estos teóricos presentaban la idea de la forma sonata. Existen otras formas de más modernas, el libro de Rosen es de 1980, existen otras formas más modernas de entender la forma sonata. Les resalto básicamente estas, la de James Lepokowski y Warren Darcy, que básicamente en 2006 plantean un libro donde hablan de unos nuevos conceptos, principalmente estos 4 que aparecen allí, proponen 5 tipos distintos posibles de forma sonata. Luego William Kaplan, en un libro de 1998, que también habla de funciones formales como inicio, continuación y conclusión, define unos tipos temáticos a partir del concepto de sentencia y periodo y habla de una jerarquía en la forma, cosa que no se había planteado de esa manera. Otra teórica, Susan McClary, tiene una obra muy interesante que se llama Feminine Endings, a lo que suena, es puro libro sobre género, sobre perspectiva de género, y ella trata de entender la forma sonata desde la perspectiva de género. El análisis de género entonces interpreta la interacción de los temas principales y secundarios en términos de dinámicas de género, dinámicas entre hombre y mujer, y una crítica a cómo han sido esos roles y esas lógicas desde la forma sonata. Y plantea la narrativa como una narración musical con implicaciones sociales y culturales. Esta parece ser una de las más interesantes. La de la sonata dialógica de Schmatfeld, esta es de 2011, habla de los conceptos de proceso y producto. Dice que la idea de la sonata es más bien un proceso de desarrollo que una estructura fija, y que tiene una forma dialógica, donde diferentes formas de entenderla pueden coexistir y dialogar entre ellas. Y Schenker, siempre hay que hablar de Schenker en este tipo de cosas, también plantea la idea de la forma sonata como una estructura fundamental de sus teorías schenkerianas, y habla de la prolongación en gran escala de la forma sonata. Hay un enfoque cognitivo de Lawrence Ligoski, que es un compositor, un teórico de 2002, que plantea la idea de unos esquemas cognitivos y trata de entender cómo es que los oyentes comprenden la forma sonata a través de sus esquemas mentales. Y trata de hacer un mapeo conceptual de cómo es que desde la perspectiva de los oyentes se entiende la forma sonata. Implicaciones de todas estas nuevas teorías: una flexibilidad al interpretar la teoría, una contextualización histórica, todas insisten en la importancia de la contextualización histórica, la interdisciplinariedad, esta vez son formas entendidas no solo desde la composición o teorías sobre la forma sonata entendidas no solo desde la composición, sino desde la lingüística, la psicología cognitiva, los estudios de género, la musicología, etc. Un enfoque más en la percepción. Piensen que es muy importante el asunto de la percepción. Si yo soy un pianista y entiendo la sonata que estoy tocando y la comprendo desde el punto de vista formal, soy capaz de dar cuenta de esa comprensión formal que tengo
de la sonata al construir mi propuesta interpretativa. En el fraseo, en el touché, en las dinámicas, en toda mi forma de tocar la sonata, lo que estoy haciendo es como explicarle al público la forma. Pero estos teóricos se enfocan en decir, bueno, y el público sí entiende eso, el público sí entiende que ese tema ya lo había escuchado o que esto que aparece en el desarrollo viene de un tema que ya había escuchado, etcétera. Ese enfoque en la percepción es un aporte muy importante de la forma como se mira hoy la forma sonata. Y herramientas analíticas mucho más diversas pues que las que tenía en su momento Shirley. Les decía ahora que es viable comparar la forma sonata con las estructuras narrativas, especialmente con eso que decimos la estructura narrativa clásica que propuso Aristóteles en su libro que se llama Poética. Esta estructura es la que nos enseñan que tienen los cuentos de hadas, por ejemplo, las novelas, las series de Netflix, las películas, en general, muchas siguen aún esa estructura aristotélica. La exposición, que básicamente se conecta en la estructura aristotélica con la introducción, se presentan los personajes y el escenario, y en la sonata se introducen los temas principales y se establecen las tonalidades, que son de alguna manera el escenario donde viven los personajes. Piensen en una película que tenga esa estructura narrativa, donde en la primera parte lo que están diciendo es quiénes son los personajes, cómo son, cuál es su carácter, sus gustos, sus preferencias, sus lógicas de ver y de leer la vida y en qué escenario se mueven estos personajes. Luego nos vamos y además se presenta el conflicto en esta parte de la exposición, que me faltó ponerlo acá y es importante decirlo, se presenta el conflicto. Y el conflicto en la forma sonata es precisamente el conflicto entre tonalidades. Luego en el desarrollo, que en la forma aristotélica nos va a ser equivalente al nudo, en la narrativa se desarrolla el conflicto y la tensión. En la sonata se exploran y elaboran los temas y se crea una tensión armónica entre tonalidades y entre temas. Luego nos vamos para la recapitulación, que es el desenlace, en qué quedó la película. En las estructuras narrativas se resuelve el conflicto y se concluye la historia. En la sonata también se retoman los temas principales y se resuelve la tensión tonal. El hecho de que las dos grupos de temas, o los grupos de temas pueden ser más que dos en algunos casos, estén en la tonalidad principal, indica que ya se resolvió el conflicto. Además, que vuelvan a aparecer completos, indica que ya se resolvió el conflicto, ya no están fragmentados como en el nudo, el desarrollo, donde la vida coge esos temas y los vuelve pedazos. En los nudos de las películas encontramos que es donde la gente se despeina, se vuelve nada, mata, es matada, etcétera, etcétera, pero al final el protagonista aparece peinadito, bonito, de cachaco y tranquilo porque ya terminó el conflicto. Miren que es muy interesante esa comparación que se hace con las formas narrativas. Ahora, hoy tenemos otras formas narrativas distintas. Si ustedes han visto series de Netflix, por ejemplo, o de cualquier plataforma de streaming de películas, se dan cuenta que esa estructura aristotélica simple ya no es tan vigente y que tenemos narrativas no lineales. Y si lo planteamos desde la literatura, un buen ejemplo es Rayuela de Julio Cortázar, una novela preciosa que se la recomiendo leer, donde los capítulos están diseñados para leerlos en el orden en que el lector quiera. En la música, entonces tenemos formas sonatas que alteran el orden tradicional de las secciones o reinterpretan la función de estas secciones. La estructura cíclica, que en las novelas, por ejemplo, como Cien años de soledad, emplean esa idea de estructuras que vuelven y vuelven a aparecer. En la música tenemos formas cíclicas que reintroducen temas de movimientos anteriores. Las múltiples perspectivas, donde por ejemplo en la literatura, esta es una obra de Faulkner, un escritor norteamericano que presenta múltiples narradores. En la música se podría también, por ejemplo, explorar el tema desde diferentes ángulos o voces musicales, es decir, varias exposiciones del tema donde el tema está tratado de diferente manera. En la fragmentación, si comparamos con la literatura, entonces tenemos textos modernistas como de Westland, de Eliot, Eliot es poeta muy raro, pero maravilloso,
que emplean técnicas de fragmentación. Y en la música, sonatas que fragmentan y recombinan motivos temáticos de maneras innovadoras, distintas a como había sucedido. Consecuencia de eso, la universalidad de estructura, la interdisciplinariedad, la evolución paralela, las herramientas analíticas compartidas, etc. Voy a devolver otra vez por acá para que revisemos otras de las sonatas que les traje, para volver otra vez un poco a escuchar. Y la sonata en la que nos vamos a centrar en este momento es la sonata que la gente apoda la sonata fácil, que es la sonata Kegel 309. Vamos a escucharla. No está la misma, me equivoqué aquí en el enlace. Es esta. Kegel 545. Disculpen el gazapo. ¿Qué característica tiene esta sonata? Vamos a ver que pasan unas cosas bien distintas. Le dicen la sonata fácil de Mozart. Desde el punto de vista de la interpretación van a ver que no lo es. Y van a ver en esta versión una cosa muy bonita, y es que el intérprete, cuando hace la repetición de la exposición, la ornamenta de una manera completamente distinta que le da un carácter, un color y una mirada bien diferente. Si lo comparan con lo de la narrativa, es un poco en la perspectiva de lo que decíamos de los múltiples narradores en Faulkner. Aquí, los múltiples narradores es el mismo pianista contando la historia de una manera diferente en la reexposición. Está en do mayor y vamos a ver cómo es el desarrollo tonal. Ahí presentó el primer tema. Ahora nos vamos con una secuencia melódica a partir de ese cuarto grado. Y aterrizó a sol mayor. Y aquí tenemos la cesura medial, el silencio, donde dice, listo, ya acaba el primer tema, vamos para adelante. Es posible que esa costumbre, por ejemplo, de establecer la cesura medial, haya tenido mucho que ver con la intención de que el público entienda la forma. Luego, Mozart hace aquí un puentecito hermosamente simple para conectar con el segundo grupo de temas. Y aquí viene el segundo tema. Y termina con otra secuencia. Llegamos a sol mayor. Y va a ser un grupito final, un gesto cadencial final. Ahí terminamos la exposición. Usualmente la exposición se repite. Mira la ornamentación. Son unos detallitos sutiles en la ornamentación que plantean ese nuevo punto de vista del pianista dialogando con el compositor, pero que son suficientemente discretos como para no salirse de los cánones interpretativos propios de la música de Mozart. Eso es una cosa complicada porque cuando uno se atreve a hacer ese tipo de cosas tiene que estar supremamente documentado
y supremamente preparado para los tomates que le pueden tirar, hasta que construye un renombre y una fama que le permiten que la gente diga, ve, qué interesante, una nueva forma de entender a Mozart. Pero no intenten eso en casa. Cuando ustedes hacen eso en un examen final de piano, por ejemplo, van a tener todo el mundo que se les viene encima. Pero sí, inténtenlo también. Desarrollo. Entonces empieza en sol menor. Una secuencia. Primero igual a cuarto, un acorde pivote. Una secuencia introtonal. ¿Qué significa introtonal? Es una secuencia dentro de la misma tonalidad, no se va a ir para otra tonalidad. Y aquí viene la teoría que me empieza a no casar, como les anunciaba. Resulta que esta es la recapitulación, pero no está en do mayor. Entonces no es una falsa recapitulación. Habíamos dicho que cuando la recapitulación no estaba en la tonalidad principal, entonces no era, sino que era una falsa recapitulación. Pues sí, pero Mozart le dio la gana. Son esas variaciones que la teoría no logra explicar porque es una generalización demasiado fuerte de un fenómeno que es mucho más amplio y mucho más complejo. Mozart en esta obra le dio por poner la recapitulación en fa. ¿Y cómo me doy cuenta que no es una falsa recapitulación? Pues porque después de esa no sigue la verdadera recapitulación. Siempre que ustedes tienen una falsa recapitulación, luego aparece la verdadera recapitulación, es así en la tonalidad principal. Pero Mozart esta vez dijo, qué cuento, yo me voy a quedar en fa mayor, a mí me gusta así. Se dieron cuenta que había una transposición en las manos. Lo que antes era el acompañamiento en la mano izquierda y las noticas, esos acordecitos, pero que son como la melodía, en la mano derecha, aquí lo presenta al revés. Y el segundo tema, ese sí lo pone en la tonalidad principal. Repite el desarrollo. Si se dieron cuenta que en la repetición del desarrollo también se la juega haciendo ornamentacioncitas que le dan otro carácter y es bien bonito. Y aquí tenemos entonces una versión no tan fácil de la llamada sonata fácil.
Kegel 545 de Mozart. Ahora les decía que había una relación importante entre la forma sonata y la ilustración francesa. Digamos que no está explícitamente definida, pero sí son muchas las cosas que los conectan. Vamos a ver básicamente por qué se dice esto. Entonces, sabemos que la Revolución Francesa es un movimiento filosófico, intelectual del siglo XVIII. Recuerden que la revolución, que es una consecuencia o está muy conectado con la Revolución Francesa y que está muy conectado con la idea de los estados-nación modernos. Es posible que las independencias en América Latina, por ejemplo, y la independencia de Estados Unidos también, y la de México y otras tantas, estén fuertemente conectadas con el pensamiento de la ilustración. Y la otra característica, la idea de construir una enciclopedia. La Wikipedia logra concretar esa idea maravillosa de un compendio de todo el conocimiento del mundo de una manera bastante fuerte, pero todos estos filósofos de la ilustración francesa intentaron la idea de construir esa enciclopedia. Entonces, características de esta ilustración: el racionalismo, el énfasis en la razón y la lógica. Ya no es Dios, ya es la razón y la lógica. Recuerden que después con el romanticismo eso vuelve y se rompe hacia el sujeto. Ya no es el mundo el que funciona de una manera, soy yo el que ve el mundo de determinada manera, es mi subjetividad la que está por encima de la razón. Y ya ahí estamos hablando de romanticismo. El orden y la claridad, la valoración de las estructuras que sean claras y comprensibles. Y la idea de progreso, la idea de que la sociedad está en un constante avance de conocimiento y en un constante proceso. Paralelismos, en la estructura lógica, en la ilustración, se valoraba el pensamiento sistemático y ordenado. La sonata presenta una estructura clara y lógica. La dialéctica, la ilustración promovía el debate y la resolución de ideas contrapuestas. La sonata plantea un contraste entre temas y tonalidades que se resuelven en la recapitulación. El desarrollo racional, la ilustración enfatizaba ese desarrollo lógico de ideas. La sonata, el desarrollo explora los temas de manera sistemática. El universalismo, la ilustración buscaba principios universales aplicables a toda la humanidad. En la sonata, gracias a todo lo que pasó, inclusive con estos teóricos, donde Czerny fue el más fuerte, se va planteando la idea no solo de la forma sonata como algo universal, sino como el estilo de Beethoven como algo universal. Lo que se plantea hoy desde esas críticas postcoloniales que se hacen a esos modelos eurocéntricos de entender la música, donde se habla del efecto Beethoven, y donde se dice es que toda la música se empezó a ver desde la perspectiva de Beethoven, y con esos lentes beethovenianos se trata de entender toda la música y decirle a la gente que con entender la práctica común van a volverse músicos, así vayan a tocar salsa o vayan a tocar rock, necesitan aprender la práctica común. ¿Les parece conocido? En eso se basa la lógica de nuestros conservatorios. Y ahí tenemos una idea de universalismo que hay que ir revisando y de pronto ir cambiando por una idea, por ejemplo, de pluriversalismo, donde aparece la posibilidad de múltiples miradas y múltiples versiones de la lectura que hacemos del mundo. Y el equilibrio y la simetría. La ilustración valoraba el equilibrio entre el arte y el pensamiento, y la sonata mantiene un equilibrio estructural entre sus secciones. Influencias. Toda esta gente estaba conviviendo principalmente en el París de la época y antes en Alemania y en Austria, pues obviamente en sus momentos, pero el pensamiento ilustrado irradió toda Europa y, por cierto, también toda América Latina y toda América del Norte también. La constitución de Estados Unidos y la independencia de Estados Unidos y la forma como se construye esa nación básicamente es una instrumentalización del pensamiento ilustrado. Las enciclopedistas Diderot, Rousseau escribieron sobre música, influyendo en la teoría musical de la época. Inclusive un dato curioso, y es que Rousseau, el gran filósofo de la Ilustración, también fue compositor y también hizo unas cuantas obras y utilizó la forma sonata. La estética de la claridad, la preferencia ilustrada por la claridad y la accesibilidad
que influye en el desarrollo de estas formas musicales más transparentes y estructuradas, es decir, tratando de que el público entienda lo que está pasando. Muy bien, vamos a terminar la clase con la revisión de una parte de la Sinfonía Quinta de Beethoven. Decimos entonces que la sinfonía de alguna manera es una sonata para orquesta y que el concierto de alguna manera es una sonata para orquesta en la que hay un instrumento protagónico que dialoga con la orquesta. Y muchos de esos, la sonata para instrumento solista, para grupo de cámara, la sinfonía para orquesta y el concierto, utilizan en alguno de sus movimientos la forma sonata, no todos. No es la excepción la Quinta Sinfonía de Beethoven, es decir, el opus 67, una obra en la que Beethoven se gastó 4 añitos y que tiene 4 movimientos. El primero es un allegro en forma sonata, luego tiene un andante y luego un scherzo y luego un movimiento que se llama finale. Vamos a hablar del primer movimiento, que además de ser forma sonata tiene esa característica de las que les exponía ahora, que tiene que ver con la coda y el nivel protagónico que tiene esta coda. Este artículo de análisis se lo recomiendo mucho, es bien interesante, no tenemos mucho tiempo de revisarlo, pero vamos a mirar rápidamente en qué consiste. El primer movimiento está en do menor, tiene forma de allegro de sonata, tiene una exposición, un desarrollo, una recapitulación y, como les he contado ya varias veces, una extensísima coda. La exposición tiene 2 secciones, una sección A y una B, la primera en do menor y la segunda en mi bemol mayor, es decir, sobre el tercer grado, el relativo. Tiene un tema A que se construye con un motivo principal de 4 notas que todo el mundo con cierta cultura musical eurocéntrica sabe que es el ta 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 tan, y que además sabe que eso está asociado con esa llamada al destino porque Beethoven se iba a quedar sordo y le estaba tocando los talones la muerte y el mal. Eso no es necesariamente así, aunque por allá en ese testamento de Hallstatt se habla de eso, pero ese testamento también es medio apócrifo, puede que eso no sea verdad. En todo caso, el motivo es expuesto al principio en unísonos y después expandido en forma de periodo ternario, es decir, A', B, mediante una textura imitativa. Miren una cosa importante, y es que muchas veces, por ejemplo, el movimiento de la exposición tiene unos temas y esos temas a su vez pueden tener una estructura bipartita, tripartita, de canon, de fuga, de muchas cosas. Es decir, estas formas son como las muñequitos estos rusos que se llaman matrioscas. Unas se pueden ir metiendo dentro de otras. Luego hay una transición, 2 acordes secos que nos llevan al segundo tema y luego tenemos el desarrollo, que nos vamos principalmente sobre fa menor, va a pasar por do menor y por sol menor. Utiliza un recurso que se llama armonía errante, es armonía que no va para ninguna parte, por decirlo muy coloquialmente, aunque es un poquito más complicado, pero no es en este momento de lo que estamos hablando. Y luego nos vamos para la recapitulación. Esa recapitulación tiene además una pequeña cadencia de la oboe. Eso no va en la forma sonata original, ven, la teoría no casa completamente con la realidad, ni siquiera hablando de Beethoven. Tiene una cadencia del oboe. Las cadencias son típicas de los conciertos, sobre todo, ¿cierto? Pero esta obra tiene una pequeña cadencia. Y dice aquí, la perorata final de la exposición es expandida para dar paso a una enérgica coda, que actúa como una expansión del motivo principal. Y entonces es como una especie de desarrollo adicional. Vamos a escuchar por partes. Primero, la exposición, el tema A. Se cortó un periodista.
Muy bien. Este es el segundo tema de la exposición. Sigue el desarrollo. Sigue la recapitulación. Tema A. La cadencia del oboe. La segunda parte de la recapitulación, el segundo tema. Y la coda. Muy bien. Aquí hay otra versión de la obra que me parece interesante mostrársela, no las vamos a escuchar,
por la manera en que presenta el score, que puede ser muy útil. Además, es una de las únicas maneras que podría funcionar de presentar un score orquestal tan grande en una pantalla que no es en formato vertical. Y entonces lo que hacen es que dividen en secciones. En la parte, en el primer tercio de la pantalla están las maderas, en el segundo tercio de la pantalla están las cuerdas y en el tercer tercio están eh, cornos, trombas y timbales. Una forma interesante de presentar este tipo de contenidos. Solamente se las muestro para que sepan que existe. Muy bien, chicos y chicas. Entonces queda el tema tratado y además, pues vale la pena mencionarles que se me hizo esto, que hay otros materiales que les he puesto allí en el curso en Google, la parte del curso de Moodle, perdón. Recuerden que eso está por aquí en equipos, trabajo de clase. Recursos generalidades. Oh, no. Es que está. Es que este está ahí mirando estructuras de otro semestre. Qué pena con ustedes. Cuando uno trasnocha es demasiado distraído. Aquí está entonces temáticas y en la parte de temáticas tenemos formas musicales de gran tamaño, que es la única temática que hemos estado desarrollando hasta ahora. Y recuerden que aquí tienen entonces los temas que hemos visto para que no los vayan dejando en saco roto y los vayan revisando con la idea de ver qué van a hacer como parcial. Ya vamos llegando a ese momento de presentación del parcial. Entonces tenemos la parte de las funciones estructurales de la forma, las macroformas, el álbum conceptual, las imitativas, entre las cuales tenemos el canon, la invención y la fuga. Y estamos en este momento entonces en este tema que se llama la forma sonata y el rondó. Aquí tenemos los materiales que estuvimos revisando, este primero que es el material escrito, donde está pues como toda la teoría sobre el tema, y otros ejemplos y otros materiales que ustedes me gustaría mucho que tuvieran tiempo, pero básicamente, además de eso, es un asunto de interés porque hay temas que a cada uno le interesan más que otros. Entonces, lo que yo les quiero dar aquí siempre es la posibilidad de profundizar en aquellos temas que más llamen su atención. Muy bien, chicos y chicas, llegamos entonces al final de esta clase y no sé si tienen alguna duda, inquietud, comentario, sentir, queja. Profesora, Jafet, hola. la composición, ¿cómo está? La composición, ¿cómo es que llama el segundo tema? El segundo tema, Perdón, la invención, la composición de la invención, entonces es para el martes o para el jueves. ¿para cuándo dijimos? Vamos a revisar acá. Está en el calendario. Y es para el 10 de septiembre. Aquí estaba el Ah, reto listo. 1, que es el primer parcial, estaba para esa misma fecha, pero entonces ese lo tenemos que aplazar por lo menos una semana más. Entonces, de hecho, ahorita lo muevo, para que entonces lo que entreguemos el martes solamente es esa primera parte de una invención. Esas tareitas, a pesar de que se califican, el sentido que tienen es exploratorio para que ustedes digan cuando sea el momento de hacer el parcial por cuál de las formas que vimos se quieren ir. Muy bien, chicos. Entonces, Profe, qué muchas pena. gracias. Sí, dime, Arthur. Hola. Yo tenía otra pregunta y es, lo que pasa es que yo ese día que se puso la tarea, yo no pude ingresar a la clase, pero no sé, estoy confundido con los videos porque se supone que esta sería la clase 10, ¿cierto? Pero viendo en YouTube, no sé si hace falta la clase grabada donde se trató el tema de la inversión porque no, yo he estado Ve, yo, viendo como todas y no las encuentro.
Yo ayer me di cuenta que había, como no tuvimos una clase por el motivo de la asamblea, entonces ayer me di cuenta que tenía un error en la enumeración de estas clases. Entonces, permíteme un segundito. Aquí ya está corregido el error para que veas cuáles son las que tenemos. Entonces, si voy aquí a trabajo de clase, aquí están las grabaciones de clase y tenemos en este momento 8 clases grabadas, que son las 8 clases que hemos visto. Falta una que no tuvimos porque tuvimos asamblea, y aquí están ya los vínculos corregidos y las temáticas. La de la invención es la clase número 7. ¿Listo? Y Listo, aquí profe, están, perfecto. y aquí están pues los Porque respectivos también, enlaces. viendo el tema de las tareas, Sí, así que, también me asusté como un poco le van a con eso de las formas de mayor tamaño, porque entonces, mucha suerte. Ya está hecho un desastre. Jafet, Más- qué pena, Jafet, sí está hecho un desastre, pero, pero puedes apagar el Ay, micrófono. profe, no. Tranquilo. Arnold, ¿qué estabas diciendo? Discúlpanos. profe, no, la otra tarea que había también de formas de mayor tamaño, es que me quedé como perdido ahí también en ese... Acuérdate que las tareas todas están puestas acá. Sí, señor. Aunque nosotros siempre sugerimos actividades adicionales, las que son para entregar son las que están acá. Y solamente tenemos, un momentico, yo aquí filtro solamente por estructuras. Nosotros solamente tenemos la que ya pasó, que ya no aparece aquí porque ya pasó, que es la del canon, la escritura del canon, la escritura de la invención, y aquí el reto de formas de mayor tamaño y nuevas formas, que supuestamente vence el martes, pero que lo vamos a aplazar. De hecho, aplacémoslo juntos aquí para que ustedes se queden tranquilos. Vamos a ponerlo, es el 10, vamos a ponerlo para este jueves de la semana siguiente. Ese es el parcial, ahí todavía no están las instrucciones de ese parcial, yo se las pongo en el transcurso de este fin de semana. ¿Listo? Profe, yo Sí, tengo una listo, última profe, muchas pregunta. gracias. Sí, dime, Jafet. De pronto, el jueves de la próxima semana podríamos abrir un espacito para preguntas para el parcial, dependiendo pues de lo que cada uno quiera hacer, porque yo tengo un par de preguntas sobre el árbol conceptual, porque pues quiero como hacerlo del árbol conceptual. Entonces son preguntas como muy puntuales. Listo, con el parcial hacemos dos cosas. La primera es que vamos a abrir un espacecito en clase cuando les presente la lógica de cómo se entrega ese parcial, para que discutamos algunas cosas y hagamos preguntas. Y la segunda es que vamos a hacer unos espacios de asesoría. Entonces yo les publicaría a ustedes un enlace con unos horarios disponibles para que quienes lo necesiten o lo deseen puedan tener un espacio de asesoría de 20 minutos en el que podamos discutir sobre lo que piensa hacer como parcial. Bueno, pregunto. Listo, muy bien. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de semana. Muchas gracias, profe, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Chao, chao. profe, gracias, hasta luego.